Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, otro jueves que estamos por aquí en el canal de la universidad, el canal público de la región, donde ustedes ya lo saben, nos podemos encontrar para dialogar de algunas temáticas. Hoy, el programa de hoy, particularmente este jueves, tiene que ver con la noticia del día. No es un programa en el que atendamos la urgencia, la noticia en sí misma, pero de eso vamos a hablar en la jornada de hoy. Pero si les parece, antes de comenzar con la charla introductoria, vamos a conocer nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Personal. Les decía, ¿no?, que no atendemos la coyuntura, la urgencia, pero sí, de cierta manera, tratamos de hablar con los protagonistas de los distintos temas que van aconteciendo durante la semana. Pero particularmente hoy, justamente, se nos coincide la cuestión de la agenda del día, de la noticia del día, con la temática también de la última semana. Y tiene que ver con lo ocurrido en el predio del barrio Las Heras. La temática que nos fue llevando a distintos tipos de discusiones o situaciones o análisis, o las perspectivas distintas con respecto a esto, depende cómo se haya encarado. Bueno, finalmente hubo un desalojo pacífico, como ustedes saben, en la mañana de este jueves, alrededor de las 8:30 de la mañana, quedaban algunas familias, finalmente se fueron, después hubo un operativo para organizar nuevamente, sacar las cosas que quedaban en el lugar y demás, pero se logró algo que me parece interesante en cuanto a la resolución. Hago un punto ahí y digo, interesante a cuanto a la resolución del conflicto de lo inmediato, de lo paliativo, porque la solución no está. Porque es claro que, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un conflicto grande, tenemos un conflicto social, tenemos una circunstancia de profundidad, tenemos una cuestión irresuelta, que no es una temática netamente marplatense, ni mucho menos, que es una problemática de muchísimos años, que es una problemática de las profundas, de las raíces, de la pobreza estructural, si quieren hablar de esta cuestión. Y cuando hablo de pobreza estructural, por supuesto, no estoy hablando netamente de los números de la canasta básica total o alimentaria. Estoy hablando de la cuestión de la pobreza estructural en una sociedad como la nuestra. Hablábamos la semana pasada, ¿no?, la cuestión de los derechos económicos, los derechos sociales, bueno, incumplidos todos. Vayan por donde quieran, incumplidos todos. Entonces, después cuando se quiere aplicar el derecho, a mí me llama la atención, digamos. ¿Por qué derechos empezamos, no? Y cada vez que hablamos de los derechos parece que aparecieran unos cuantos, un puñado más de derechosos, para decirlos de alguna manera, que no tiene que ver con las leyes, sino tiene que ver con otras cuestiones más ideológicas, en pos de pasar a topador y listo, ¿no? Esto aparece cada vez más, lamentablemente, y si uno se pone a fijar, y no quiero mezclar todos los temas, aunque se mezclan inevitablemente, lo que ocurrió en Brasil, la victoria de Lula, por ejemplo, es interesantísima desde el punto de vista de se consigue una elección en un país que tiene unas características, el socio más cercano que tiene Argentina, regional, un país con otras características, por supuesto, en otros contextos, pero Lula gana con un 1 o 2% de diferencia. No sé cuál es el resultado final, por eso no quiero, pero digo, el 51 de Lula, 51-52 de Lula, es una conjunción de sectores que incluye a su propio vicepresidente con un perfil más centro-derecha, ¿no? El 49% de Bolsonaro es puro, es neto, ¿no? Entonces digo, hay que prestar atención a ciertas situaciones que se van dando. La derrota como título es ganó Lula, bueno, desde el punto de vista de pensar en el sector más de progreso y demás, bienvenido sea. Ahora, ¿cómo está construido eso? Y en todo caso, ¿qué hacemos con el otro casi 50%, que es puro y que es neto, de votar a Bolsonaro, con lo que ha hecho y con lo que el daño que le ha generado a la región? Esto, por supuesto, ya es un tono de opinión, como todo este comentario inicial, y con las características que tiene con su pensamiento, digamos, ¿no? Clarísimo, 2 días antes de la elección, una diputada de su propio partido con un revólver entrando a un bar, digamos, ¿no? Para persuadir, si se quiere, lo digo ya, me río para no llorar, para persuadir a un votante de Lula. Entonces digo, ¿no?, fijémonos qué está ocurriendo con todo esto y fijémonos cómo encaramos esta temática. Vuelvo a la Argentina, vuelvo a nuestro país, donde nos encontramos con que estos sectores aparecen cada vez más. Y vuelvo a este caso en particular, donde también planto la bandera de la preocupación, ocupo los terrenos de la incertidumbre con respecto al futuro político, porque lo que he visto en estos últimos días es que cada vez aparecen más estos sectores donde se plantean las cuestiones no desde el fondo de la cuestión, sino de una resolución inmediata.
son como las hormigas, decía algún viejo dicho, no voy a completarlo para no usar malas palabras, digamos, ¿no? Ahora, cuando es oficial, cuando hay un discurso gubernamental con respecto a esto, ahí empieza otro tipo de preocupación. Cuando a la pobreza le decimos delincuencia, hay una problemática ahí. Cuando la necesidad de cumplir con los derechos que están constitucionales, humanos, o sea, supranacionales, si quieren, digo, cuando aparecen estos derechos que están incumplidos y por no tenerlos cumplidos alguien toma una acción y se los trata de delincuentes, hay que preguntarse hacia dónde estamos yendo. Porque probablemente no estemos yendo hacia el barrio de la Acera, estemos yendo un poquito más a la derecha, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cuestiones, son temas muy delicados, hay mucha necesidad y también hay mucho, ¿cómo decirlo? Hijo de puta dando vuelta que se aprovecha esa circunstancia. Es cierto todo. Ahora, mientras no identifiquemos cada cosa y pensemos que porque una familia ante una necesidad habitacional que la hay, a rabiar. Que la hay, a rabiar. Pero no es una necesidad habitacional de querer tener la casa propia, que ya es un problemón gigante. Un imposible, una utopía para cualquier laburante de la Argentina tener una casa propia. Una utopía directamente, ¿eh? Lo que es un derecho, una utopía. Digo, está el problema de alquileres. Está el problema de no tengo donde vivir literalmente. Está el problema de me renuevan, teniendo trabajo, estando en blanco, lo que ustedes quieran, me renuevan el alquiler. Digo, o sea, hay una problemática habitacional gigantesca mientras planteamos un Puerto Madero en Juan B. Justo, ¿no? Que va a ir a vivir, no sé, gente, alguien, ¿no? O hacemos 3 Torres de Pelio, no sé, lo que sea. Y no va en contra de esta constructora pobre que son, todo bien, se sigan generando trabajo, todo bien, pero digo, me parece que hay una visión de una Mar del Plata que no es Mar del Plata, ¿no? Y hay una visión de proyección sin plan, también, que eso lo discutiremos en otro momento, la cuestión urbanística y demás, que aparece por allí. Pero digo, en el medio de todo esto, lo que ha demostrado la toma de terrenos en las Heras es una gran necesidad, es una falta de derechos vulnerados, y es una circunstancia que hay que atacar de fondo. ¿Es una problemática netamente local? ¿La culpa de Montenegro? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿La culpa de Kicillof? No, un poco más, pero no. ¿La culpa de Alberto? Un poco más, pero no. ¿La culpa de Macri? Sí, también, un poco más, pero no. ¿La culpa de Cristina? No sé de quién es la culpa. Esto no se resuelve. Insisto en lo mismo que planteaba hace 7 días aquí en este mismo programa, que a mí me tocó cubrir la misma toma de terrenos en el año 2015. En el mismo lugar. Y con las mismas características. No, 2016, pues ya estaba Arroyo. 2016. Con las mismas características. Y las respuestas que había eran las mismas que se encontraron hoy. ¿A que no saben cómo terminó eso? Terminó un poquito más violento, pero se pudo, digamos, también dentro de ese marco de situaciones de tensión, se liberó el lugar y se solucionó con una mesa de diálogo, que es lo mismo que se ha solucionado ahora. Y esto ha pasado seguramente antes. ¿Qué pasa? Son terrenos que pertenecen a obras sanitarias, en este caso, que no se usan porque además son lugares donde se absorbe, digamos, el agua, además con una cuestión técnica que no voy a profundizar ahora, digamos, está explicado muy bien por la gente de obras sanitarias por qué esos terrenos no son habitables, digamos, además. Pero hay alguien que les dice también, ¿no? Y ahí aparece una denuncia de uno de los movimientos sociales, no del gobierno municipal, de unos movimientos sociales que participan o no, digamos, de esta toma, diciendo que un funcionario de provincia que le dijo, che, acá hay unos terrenos, vayan y tomen. Entonces ahí aparece la cuestión. No sé si este funcionario lo hizo o no lo hizo eso, ya hará una denuncia, en todo caso habrá que la justicia dirimir estas cuestiones, pues si eso ocurrió es un delito, digamos, ¿no? Pero sí creo que lo haya hecho ese funcionario, haya una directriz, una directiva para que eso ocurra, haya un plan para que eso suceda, que haya algunas personas que han decidido ocuparse y aprovecharse probablemente de la situación de vulnerabilidad de muchas familias, eso es probable que sí. Entonces, en algún momento vamos a tener que separar algunas cuestiones de lo que fue esta toma de 10 días prácticamente en el barrio de Las Heras y empezar a darnos cuenta de varias problemáticas. Yo empezaría por la raíz. Claro, pero es una raíz que no se puede solucionar. Y como no corresponde acá, no corresponde allá, o le corresponde más o menos a aquel, nadie la soluciona. Es como el Estado. ¿Vieron? Somos todo el Estado, pero no es de nadie el Estado. Nadie se hace cargo de eso. Y mientras tanto sigue dando vuelta la rueda. ¿Cuándo vamos a solucionar esa problemática? No lo sé. Lo que sí tengan seguro que este tipo de problemas van a seguir apareciendo. ¿Por qué? Pues no se va a solucionar. Y es tan sencillo como eso. Pero es una obviedad. Y bueno, eso es lo que va a ocurrir lamentablemente. Y no es hacer futurología, es lógica. Si vos no solucionas un problema, volvé a aparecer. Esto tiene una lógica absoluta, digamos, en este sentido. De eso vamos a hablar hoy. De eso va a tratar la entrevista de la jornada del día de hoy. Para analizar a ver qué posibilidades hay y por qué
o quiénes son las familias, o qué necesidades hay ahí dando vueltas, para ocuparnos, por lo menos, ya que no tenemos una solución y los gobiernos no se ocupan de solucionarlo, por lo menos que tengamos un panorama de lo que está ocurriendo. Si les parece, presentamos una pausa comercial y ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Solo el 3% del agua del planeta es dulce y la mayor parte está en los polos. El agua es un bien escaso. En OCE gestionamos el recurso de un modo sustentable. Hacé tu parte. Este verano, adelántate, planifica el llenado de tu pileta y disfruta de manera responsable. Un consumo programado es un consumo inteligente. Personal. Decía en el comienzo, ¿no?, esta cuestión de la problemática de fondo, que es la que aparece y la que queda subyacente permanentemente, ¿no? Una situación de crisis habitacional, una situación de pobreza estructural, una situación de necesidades y derechos incumplidos, digo, en ese marco. Pero esto ha ocurrido hoy, en este jueves, también lo que fue el desalojo. Por eso, en este programa, como es semanal, tratamos de hacer más un análisis de profundidad de las temáticas que van apareciendo, pero hoy también se conjuga con lo que es la actualidad y con lo que es la noticia. Así que le vamos a agradecer a Walter Orozco, dirigente del Polo Obrero, que está en línea con nosotros para poder dialogar acerca de estas cuestiones. Walter, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, estoy bien. Un poquito de un dolor de muela, me hice un tratamiento de conducto, así que ahí conviviendo con un dolor de muela. Bueno, y también conviviendo con una situación en la que se ha vivido hoy, que por suerte terminó siendo pacífica, Walter. Digo, vamos a analizar un poco, o que nos cuentes un poco de lo que ha ocurrido hoy, en este mismo jueves, y de ahí después vamos a derivar, me parece, más en la profundidad de la cuestión, si te parece. Pero, ¿qué ocurrió hoy? Contanos bien cómo finalizó este desalojo. Sí, mirá, finalmente, bueno, ayer luego de una movilización que fue bastante concurrida, había un compromiso que le hicieron por parte de autoridades municipales y creo que también provinciales a las familias que estaban ocupando ahí esos terrenos en el barrio de Las Heras para organizar una mesa de diálogo mañana mismo. Acá creo que va a ser acá en La Rioja y Brown, para poder de alguna manera buscar una solución a esta problemática. A cambio de eso, las familias que estaban ahí tenían que desalojar el lugar. Bueno, finalmente las familias lo discutieron, lo razonaron y bueno, por eso hoy ellos dejaron todas sus cosas en la calle, están en la calle, y bueno, la policía pudo dejar el lugar, digamos, vacío, y los organismos municipales que venían a fiscalizar, a chequear que quede todo en condiciones, bueno, pudieron hacer sus tareas a cambio de este compromiso, que me parece que es muy importante porque la semana pasada nosotros teníamos un intendente que trataba de delincuentes y que decía que él con delincuentes no se sienta, y bueno, pasamos de eso a tener que escuchar cuál es la situación de cada una de estas familias y conversar y tratar de buscar una solución a un problema. Y yo creo que por parte de las familias hay un gesto que es positivo, que es abandonar ese lugar a cambio de tener esta reunión para escuchar esa propuesta. Me parece que es un punto importante, ¿no? Seguro, digo, pero en este marco, a ver,
Vamos a poner quizás más en autos, diría el abogado, de esta cuestión o de esta situación para alguna o algún desprevenido que esté del otro lado y no sepa bien, digamos. Esto empezó el 23 de octubre, domingo, con esta toma. ¿Cómo se produce la toma? Digo, ¿quiénes toman el lugar? ¿Por qué, digamos? ¿Cuáles son los fundamentos de ir a ese lugar que no les es propio y de pronto instalarse allí? Contanos un poco de eso, Walter. Mirá, yo primero digo para dejar en claro, nosotros como organización no es que impulsamos la ocupación de terrenos, nosotros tenemos otra política, dirigimos el reclamo al poder político frente al problema habitacional que hay. Las familias que ocuparon este lugar se ve que sabían que era un terreno fiscal por parte del municipio y bueno, las minucias, digamos, organizativas de cómo eligieron este lugar, sinceramente no lo tengo. Es cierto que había compañeros ahí de nuestra organización, también había de otra organización, pero no es que fue discutido con la organización, digamos, nosotros no es que impulsamos esto. Obviamente que una vez hecho el tema, una vez que la gente está ahí, nosotros acompañamos el reclamo, más que todo. Pero la situación no es un fenómeno aislado. Para que ustedes se den una idea, me parece que es muy importante, hay un relevamiento que hizo el propio municipio. Perdóname un cachito porque se me está por apagar la compu. Dame un segundito. Bueno, vamos mientras le damos un segundito para poder solucionar esta cuestión técnica que suele ocurrir. Las ventajas, digo, de la virtualidad que siempre aparecen por allí, nos permite, digamos, tener un diálogo permanente, estar en la noticia, poder llegar a distintos lugares, tener distintos tipos de protagonistas con respecto a esto, pero también tiene estas cuestiones, ¿no? Como ya sabemos, y nos hemos acostumbrado todos con la virtualidad, ¿no? Y con el tema de los Zooms en clases y demás, ya nos hemos acostumbrado a estas cuestiones que pueden pasar con la cuestión técnica. Ahí estamos, Walter, de nuevo. Decías, ¿cuáles son los motivos o el reclamo, digamos, que eso es lo que nos estabas planteando? Sí, mirá, hay un relevamiento que han hecho trabajadores municipales que muestra que en Mar del Plata hay por lo menos 150 asentamientos y villas, ¿sí? Y por lo tanto eso marca que hay alrededor de un déficit habitacional que no es menor a las 20.000 viviendas. Este número te lo digo porque es superior, inclusive, al informe provincial que está en el RENAVAP, que es un organismo que registra lo que le dicen los barrios populares, entre comillas, te digo así populares porque es una forma diplomática de decirle a los barrios que tienen, digamos, miles de falencias, llamar las cosas, en vez de llamarlas por su nombre, ponerle este decorado de popular. A ver, Walter, hagamos un punto ahí. ¿Qué cantidad tienen el relevamiento que me estás planteando, digamos, de barrios populares, entre comillas, para seguir usando este eufemismo que se utiliza gubernamentalmente para esconder algunas problemáticas serias? ¿Qué cantidad tienen? El RENAVAP informa unos 71 asentamientos y el informe que nos han trasladado trabajadores municipales que se encargan de hacer los relevamientos en toda la ciudad, por lo menos son 150 asentamientos y villas. Más del doble, digamos. Y totalmente. Esto me parece que es un dato muy importante, porque va a salir un informe ahora actualizado. Esto yo te estoy hablando de este informe es del año pasado. O sea, tenemos en General Porredón, Mar del Plata, Batán, hay más de 150 asentamientos o villas, digamos. Totalmente. Y un dato muy curioso es que el 80% de las personas que están en esos asentamientos y en esas villas no tiene los títulos propietarios del terreno donde está viviendo. Claro. Esto es un fenómeno que no es meramente marplatense, es un fenómeno provincial. Es un fenómeno provincial en la provincia de Buenos Aires. Los que indican los estudios, digamos, de quienes se encargan de hacer este tipo de trabajo, por lo menos hay un déficit habitacional de 2 millones de personas, de 2 millones de viviendas, perdón. Es decir, que es un fenómeno, el de Mar del Plata,
que tiene características no solamente provincial, sino nacional. Y el problema fundamental, para tener en cuenta cuál es el telón de fondo, bueno, estos datos, tenemos 150 asentamientos y villas, hay un déficit habitacional de más de 20.000 viviendas en la ciudad de Mar del Plata. Hay un dato que creo que es importante. Yo, hablando con una de las mujeres que estaba ahí ocupando, hasta hace 2 meses atrás, o un mes, estaba pagando un alquiler. Y este dato me parece que es significativo porque los alquileres aumentaron exponencialmente, me animo a decir, en un 75% entre un año y otro. Claro. Es decir, que vos se está armando un caldo de cultivo que lleva a esta situación. Alquileres que aumentan exponencialmente. Hay un cuadro de miseria y de pobreza que viene aumentando enormemente. Digamos, los números no lo decimos solamente nosotros del Partido Obrero, del Polo Obrero. Aumentó la indigencia. Y Mar del Plata es una ciudad donde reina el trabajo en negro. El otro día yo escribí un informe y tomo una nota de referencia de un diario que es La Nación, digamos que no es un diario de izquierda, claramente. Sí. Y el diario, este informe que sale en La Nación, indica que básicamente la juventud trabajadora, y no tan jóvenes, dada la situación de informalidad laboral y de inacceso, si se quiere, a créditos, digamos, para poder tener vivienda, no existe la posibilidad de tener una vivienda hoy. Los últimos casos, calculo que ustedes lo sabrán, lo que pasó con los créditos UBA, la gente está pagando, no puede pagar esos créditos. Walter, entonces, hago también una referencia, ¿no? Porque tenemos crisis habitacional de base, tenemos la utopía de conseguir una casa propia porque no hay crédito, por lo que ya sabemos, lo que estabas contando vos recién. Estamos sin alquileres, digamos, en el sentido de, ¿por qué sin alquiler? Porque hay poco alquiler, no hay mucho a disposición, digamos, te lo marca el mercado inmobiliario, que, insisto, tampoco son sectores de izquierda, ¿no? Al contrario, son personas que están haciendo su negocio, están muy bien, digamos. No hay alquileres y lo que hay está carísimo y si estás alquilando algo te lo renuevan al 70-80%, lo cual se hace inviable al poder adquisitivo. Es un combo, digamos, muy problemático. Ahora, la pregunta sería, esta situación habitacional, vos decías que desde los registros provinciales son 70, que es lo más o menos el dato que manejamos todos periodísticamente porque es lo que dan oficialmente, pero que hay más de 150 asentamientos o villas en Mar del Plata. ¿Esta problemática se ha ido incrementando en los últimos tiempos? ¿Sigue en aumento? ¿Es una cuestión progresiva? ¿No le han encontrado la vuelta? ¿Cuánto hace que venimos aumentando? Porque lo que se ve es que se ha duplicado de una manera exponencial, por lo menos en los datos que aparecen por allí, en este tiempo, digamos, post-pandemia, si querés. Yo creo que esto en los últimos 30 años, me animaría a decir, ha crecido, ha aumentado. No, yo ahora justamente, mirá, estaba por estudiar eso, yo estoy estudiando para recibirme como profesor de geografía y estudiamos mucho censo poblacional, demográfico. Y en general los estudiosos, quienes, digamos, se dedican a estudiar todo este tipo de cuestiones, marcan que progresivamente esto no ha parado, digamos, en los últimos por lo menos 20 años. Yo creo que es ya desde mediados de los 90 esto está ocurriendo. Entonces, acá tenemos esta situación. Una cuestión que me parece muy importante y que no se puede dejar pasar es que acá el gran problema que hay en la Argentina, en la provincia y Mar del Plata, es la imposibilidad de acceso a la tierra, más que a la construcción de la vivienda. Porque probablemente la gente pueda construirse su vivienda. De hecho, en general, ¿qué hace una familia? Ocupa un terreno y construye la vivienda con su plata. Labura en el pescado, trabaja en el cordón fruto-hortícola o en algún local gastronómico acá en la ciudad. Y con esa platita que tiene va edificándose. Pero el problema acá es la falta y la imposibilidad de acceder a un lote. Claro. Y esto es muy importante y nosotros lo estuvimos colocando en estos días, porque lo que están proponiendo la familia, y de hecho lo que van a discutir mañana, es que le faciliten las posibilidades
de poder comprar un terreno en función de los ingresos que tienen estas familias que trabajan en negro, que tienen muchas de ellas no llegan a cubrir un salario de indigencia. Claro, digo, a ver, este es el punto, digamos, 200 pesos. porque uno siempre escucha, Walter, y yo soy bastante crítico de estas cuestiones, que una situación de una crisis tan profunda como la que venimos planteando, alquiler, vivienda habitacional, de todo hay pobreza, poder adquisitivo, inflación, lo que vos quieras, digo, se soluciona con una mesa de diálogo municipal, a mí me parece poco, digamos. ¿Cuál sería la solución que plantearían? Esta es la solución de, che, bueno, dame la posibilidad, aunque esté negro, aunque tenga pocos ingresos, de que con mis ingresos pueda conseguir un terreno, después yo me ocupo. Claro, mirá, me diste el pie. Ojo, esto no es solamente para... Porque ¿cuál fue, me parece, lo más dramático? La solución sería que tiene que haber una política a nivel provincial y municipal de acceso a las tierras para la construcción de vivienda. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un censo, que ya se hizo en realidad, pero tiene que haber un censo específicamente sobre la cuestión habitacional para declarar cuál es exactamente el déficit habitacional y las necesidades de construcción de vivienda. Claro. Porque hay mucha gente que vive hacinada en su casa. Yo he visto, y soy dirigente del Polo Obrero, y he recorrido familias donde en una misma casa viven 3, 4 familias. Sí, y es una locura. Entonces, un censo habitacional. 2, que el gobierno nacional, provincial y municipal disponga de los terrenos que están aptos para poder construir una vivienda, porque nosotros no incentivamos, por ejemplo, ocupar terrenos porque entendemos que no es la solución. Muchas veces se ocupa un terreno que no es el adecuado. Muchas veces es el caldo de cultivo para gente que quiere hacer un negocio y nosotros lo rechazamos. O sea, nosotros estamos planteando que tiene que haber tierra para vivir, para construir una vivienda, no tierra para ocuparla y vendérsela a otra persona y abusarse de eso. Claro. Cuando no está controlado y dirigido desde el propio Estado, se genera este tipo de situaciones. Seguro, Entonces, seguro. un censo, disponer de las tierras y créditos a tasa cero en función de las condiciones y las posibilidades que tienen esas familias de pagarla. Que te digo una cosa, no es solamente gente que está en negro. Por ejemplo, yo estaba hablando con docentes, gente que labura, trabajadores que laburan en el casino, hay una enfermera en la ocupación. Claro, Es decir, claro. los trabajadores que tienen un recibo de sueldo en blanco no pueden comprar una casa. Claro. Entonces, Sí. si me permitís una pequeña cosa, Sí. la contracara de esto, ¿qué es? Es Montenegro anunciando la construcción de la Puerto Madero en Mar del Plata. Claro. Sí, sí. Y No siguió mencionaba. permitiendo los country, los barrios privados. Es decir, una política contraria a esto que estamos señalando. Seguro, seguro. Walter, es que es clarísimo, es angustiante y es lo que esperamos que haya soluciones en serio y que se tomen políticas en serio. Así que agradecerte por estos minutos, esperamos los informes para conocer más precisiones y más datos y poder informar mejor y agradecerte como siempre la disponibilidad para poder dialogar con nosotros. No, muchas gracias a usted por darme el espacio para poder explicar este programa que es muy importante. Un abrazo, gracias. Y disculpen el desperfecto técnico. Ningún problema, un abrazo, gracias, Walter. Walter Orozco, dirigente del Polo Obrero. Bueno, clarísima la situación, el panorama es clarísimo, lo ha descrito de una manera excelente, digamos, como para entender un poco más estas cuestiones de fondo y que después no quede simplemente en un discurso presuntamente ideológico de una cuestión o de otra, es una cuestión de fondo. Es una cuestión de la pobreza estructural que estamos viviendo, como lo decíamos al comienzo. Tiempo no hay más, así que agradecerles por acompañarnos y esperarlos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Chao, gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Personal.